Y si no eres un simple observador pasivo de este mundo, sino el sutil y maravilloso arquitecto de la realidad que tus ojos contemplan, ¿alguna vez te has detenido a sentir el silencio absoluto que te rodea y te has preguntado si ese vacío aparente es, en realidad, un océano infinito de información latente que espera con ansias ser despertado por la fuerza pura de tu propia mirada, de tu atención, de tu corazón? Si pudieras descorrer el velo que nubla tu percepción ordinaria y descubrir que cada rincón del espacio contiene el reflejo exacto y completo de todo el universo, ¿te atreverías a despertar a esa verdad, a fundirte con ella y a reclamar el infinito poder que reside en tu propia conciencia? Síntesis de La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg Silverbaum. El doctor Grinberg, nacido en la Ciudad de México en el año 1946, fue un visionario atemporal, un puente viviente e inquebrantable entre el rigor estricto de los laboratorios de neurofisiología, con el estudio objetivo de los potenciales provocados en el cerebro, y los misterios más insondables del espíritu humano. Dedicó cada segundo de su existencia a construir estos lazos, pero su vida se truncó, o mejor dicho, se transformó en un misterio absoluto cuando desapareció, sin dejar rastro, en diciembre de 1994. Legalmente se consideró su muerte en esa fecha e interrumpió su presencia física en este plano, pero expandió de forma eterna su voz a través de sus escritos y descubrimientos, por lo que su legado permanece inmaculado como una antorcha de luz para la evolución humana. A lo largo de su travesía, Jacobo se nutrió de influencias extraordinarias, enraizó sus investigaciones en las neurociencias, la psicofisiología y las fronteras de la mecánica cuántica contemporánea. Pero su genialidad radicó en complementar la ciencia pura con la sabiduría ancestral del chamanismo mexicano. Estudiando de cerca a seres extraordinarios capaces de modificar la materia visible mediante estados de conciencia expandidos y puros, como la célebre curandera Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, así como los desarrollos de la mística judía de la Cábala, el budismo oriental, la teosofía y el yoga de la India. De la interacción amorosa entre estas corrientes disímiles en apariencia, dedicó 15 años de su vida a tejer un cuerpo conceptual revolucionario al que llamó la teoría sintérgica, un hermoso neologismo nacido de la unión y fusión sagrada de dos palabras, síntesis y energía. Este audiolibro resume e interpreta con profunda devoción su obra cumbre, una sinopsis magistral y sólida de ese modelo cósmico. Nos propone una verdad revolucionaria y liberadora. El espacio exterior no está vacío, es una matriz viviente de información total que se altera, se esculpe y se transforma con cada uno de nuestros pensamientos, intenciones y emociones. Va dirigido con profundo amor a ti, buscador incansable de la verdad, estudiante, científico o alma despierta y sensible que intuye en su interior que la realidad no es algo fijo que simplemente nos sucede de forma externa, sino una creación viva, mágica y maleable en la que intervienes activamente segundo a segundo y que está dispuesta a derribar las fronteras mentales que la separan del prójimo y de la naturaleza para caminar firmemente hacia la conciencia de unidad. La estructura del espacio y el secreto de la látice, la celosía espacial. Adentrémonos en el primer gran misterio que Jacobo Grinberg nos invita a descifrar, la estructura misma de toda la creación y el espacio que nos rodea. A los ojos de nuestra percepción cotidiana y desnuda de conceptos, el espacio se nos presenta como un vacío transparente e invisible,
una nada inerte donde flotan las cosas. Sin embargo, el autor nos revela que este vacío es una ilusión nacida de nuestras propias limitaciones biológicas. En verdad, el espacio posee una matriz fundamental, viva, geométrica y multidimensional rebosante de información, a la que la física cuántica y el texto denominan la látice o celosía espacial. Imagina por un instante que cada diminuto punto de este espacio en el que te encuentras contiene la información total, absoluta y unificada del resto de los puntos del universo entero en su conjunto. El autor nos invita a visualizarlo como un holograma perfecto. Si tomas una pequeña fracción de él, esa minúscula parte no contiene un trozo de la imagen, sino la imagen del todo completa. Greenberg nos lo demuestra con un ejemplo poético y científico muy simple. Cuando miras un cielo estrellado a través de un pequeñísimo orificio en una hoja de papel, tus ojos logran reconstruir la inmensidad de miles de millones de kilómetros de estrellas y galaxias. ¿Cómo es posible? Es posible porque toda esa información ya estaba concentrada de forma algorítmica y pura en el pequeño espacio del orificio. No hay vacíos en la creación. En su estado puro e imperturbable, la látice es perfectamente homogénea y coherente. Es una quietud infinita de potencialidades puras y un superconductor energético de total fluidez, donde una sola modificación local en una porción del espacio repercute de manera instantánea en la totalidad del tejido cósmico. La gran enseñanza que debemos integrar aquí es comprender que nunca estamos verdaderamente aislados, solos ni vacíos. Formamos parte indisoluble de un tejido universal interconectado de manera absoluta. Cada uno de tus pensamientos, intenciones y emociones más íntimas altera la estructura de la látice, dejando una huella vibracional en el enrejado de la existencia. El concepto de sintergía, coherencia y densidad de información. Para comprender cómo se organiza este océano informacional, Jacobo introduce los conceptos fundamentales de alta y baja sintergía. La palabra sintergía califica precisamente la calidad y el nivel de esta maravillosa matriz e interacción cósmica, y depende directamente de tres factores fundamentales combinados: alta coherencia, organización interna perfecta; alta convergencia y una enorme densidad de información concentrada. Nos explica que la látice, en un estado fundamental de simetría perfecta, homogeneidad absoluta y coherencia total, representa el polo de máxima densidad al que la teoría llama alta sintergía. En ese estado puro, la látice es invisible y vacía ante nuestros sentidos. No hay objetos separados, no hay gravedad, solo hay una unidad indivisible y potencialidad pura. Por el contrario, cuando la látice sufre distorsiones, curvaturas o modificaciones locales en su estructura, su coherencia disminuye, dando origen al polo de baja sintergía. Y aquí viene una de las enseñanzas más transformadoras del libro. Lo que nosotros llamamos materia sólida, los objetos físicos, una roca, la llama de una vela o incluso nuestro propio cuerpo material, no son cosas independientes del espacio, sino distorsiones locales, transitorias y perceptuales de la misma látice. Cuando un cerebro funciona de forma dispersa, llena de miedos, divisiones, dudas o caos interno, genera distorsiones caóticas en la látice, provocando que percibamos un mundo fragmentado, difícil, denso y limitado. En cambio, cuando logramos un estado de paz profunda, alineación y amor incondicional, nos acercamos al estado puro del látice original, disminuyendo las barreras perceptuales y logrando una comprensión instantánea, intuitiva y unificada de todo nuestro entorno. El caos se disuelve por completo cuando la coherencia interna gobierna tu mente. El cuerpo humano
y el campo neuronal co-creador. ¿Cómo es que llegamos a habitar este mundo de formas y objetos? ¿Y cómo se conecta nuestra biología con esta matriz universal invisible? Aquí aparece la magia perfecta del cerebro humano y el milagro de nuestra biología. El cerebro humano actual es el resultado de millones de años de intentos evolutivos de la naturaleza con un propósito sagrado: diseñar una maquinaria orgánica capaz de mimetizar la estructura misma de la látice y de codificar el mayor número posible de sus manifestaciones. Greenberg nos regala una metáfora conmovedora. El cerebro surgió de la látice misma, como si ésta, en su absoluta y excelsa unidad, hubiese deseado crear un modelo a escala de sí misma para poder reflejarse y así disolver su infinita y eterna soledad. En la unidad total no hay acompañantes porque todo está incluido. Al individualizarse a través de ti y de mí, la látice experimenta el reencuentro de mirarse a la cara. Greenberg describe la existencia del campo neuronal como una matriz energética, vibracional y sutil, generada por la actividad sincrónica, eléctrica combinatoria y compleja de todas nuestras neuronas trabajando en conjunto. Nuestras 12 millones de neuronas activando microdistorsiones en el espacio. Cuando tus neuronas se activan, no se limitan a procesar datos biológicos internos en el cráneo. La interacción y unificación analógica de todas sus microdistorsiones genera una macrodistorsión hipercompleja y unificada que emana hacia afuera, interactuando directamente, cuerpo a cuerpo, con la látice cósmica. Tu cerebro está en constante comunión con el universo a través de su propio campo neuronal. Nuestra percepción de la realidad material surge precisamente del choque, de la interferencia amorosa, matemática y compleja entre nuestro campo neuronal y la estructura del espacio. Tu cerebro no recibe la realidad desde afuera, la proyecta, la moldea y la decodifica en un abrazo constante con el universo. Eres un emisor constante de frecuencias en la gran red del espacio. Los neuroalgoritmos y la unificación de la percepción. Nuestra maquinaria neuronal funciona mediante procesos portentosos de simplificación y síntesis. Para procesar la infinitud de datos abstractos del universo, el cerebro recurre a los llamados neuroalgoritmos. Un neuroalgoritmo es un patrón de organización neuronal que concentra, empaqueta y sintetiza cantidades titánicas de información dispersa en una sola estructura mental unificada. Cuando nuestros ojos miran hacia el espacio, los receptores de la retina reciben un impacto morfológico de energía colosalmente complejo. A través de relevos celulares, el cerebro concentra y empaqueta millones de datos dispersos de luz, distancia, fotones y formas en una fracción de segundo, entregándote una sola percepción limpia, comprensible y hermosa. Es de vital importancia comprender que en la látice del espacio original no existen los colores, no existen los sonidos, no hay texturas ni formas tridimensionales. Lo que allí existe es un intrincado y colosal conjunto de morfologías energéticas abstractas. La luz, el sonido, la belleza de un amanecer o la melodía de una canción nacen exclusivamente de la interacción sagrada entre tu campo neuronal y el látice del espacio, actuando el cerebro como el moldeador y el pegamento de la realidad. Somos literalmente co-creadores activos de todo lo que percibimos. A medida que expandimos nuestra conciencia de manera espiritual y científica, nuestro cerebro aprende a desarrollar neuroalgoritmos cada vez más potentes, abarcadores y sutiles, capaces de sintetizar la totalidad de la experiencia en un solo sentimiento puro de unidad cósmica. El despertar espiritual no es más que la creación de un neuroalgoritmo supremo que unifica por completo al observador con lo observado, borrando definitivamente la ilusión de la separación.
el factor de direccionalidad y las bandas sintérgicas. En este vasto océano de energía universal, no todo se percibe al mismo tiempo. La organización de la látice se estructura en familias de distorsiones o estratos cuánticos continuos a las que el texto denomina bandas sintérgicas. Estas bandas representan los diferentes niveles de manifestación de la materia y de la conciencia disponibles para el ser humano a lo largo de su evolución, asociadas a frecuencias específicas de distorsión y lectura del espacio. La física convencional las ha catalogado como las fuerzas fundamentales de la naturaleza: gravedad, electromagnetismo e interacciones nucleares. Pero Greenberg nos enseña que están ligadas íntimamente a nuestra mente. Si en un solo punto de la látice confluye la información de todo el universo, ¿por qué percibimos solo un objeto a la vez o un paisaje limitado? Nos movemos de forma consciente entre una banda y otra a través de una brújula sagrada, el factor de direccionalidad. Este factor es el mecanismo de atención focalizada y voluntad consciente que nos permite elegir qué porción de la inmensa cantidad de información disponible en la látice vamos a descodificar en cada momento presente. Habitualmente, este factor se encuentra fijado en los niveles automáticos de la corteza cerebral, haciéndonos reaccionar a los condicionamientos del pasado, a la carencia, a la fragmentación y a los filtros de nuestra historia personal. Vivimos atrapados en la ilusión de que el mundo exterior es ajeno a nosotros, pero el autor nos alienta con esperanza a través de un entrenamiento consciente, redirigiendo el factor de direccionalidad con intención amorosa hacia la unidad y el potencial infinito. Podemos anclarnos en niveles de conciencia superiores, donde los milagros, la sanación y la manifestación directa se vuelven leyes naturales cotidianas. El orbital de la conciencia y el misterio del observador. Esta interacción co-creadora no ocurre al azar, sino a través de bandas armónicas y congruentes de acoplamiento perfecto, libres de ruido, a las que la teoría denomina orbitales de la conciencia permitidos. Cuando tu cerebro eleva su coherencia interna a través del pensamiento abstracto, de la paz interior o de la meditación, tu campo neuronal adquiere una frecuencia tan sutil y elevada, alta neurosintergía, que logra encajar en los orbitales más puros y expandidos de la látice. Por el contrario, un funcionamiento cerebral disperso o estresado genera un campo de baja neurosintergía, confinándonos a interactuar únicamente con los orbitales más densos y fragmentados de la materia, donde nos percibimos aislados y desamparados. Es en este proceso de introspección profunda donde emerge el misterio supremo de la existencia, el observador. ¿Quién es ese ser que atestigua los pensamientos, las emociones y las imágenes perceptuales? Greenberg nos muestra que, a medida que expandimos nuestra capacidad de unificar contenidos en un solo acto de atención mediante neuroalgoritmos potentes, la distancia entre el sujeto que mira y el objeto mirado comienza a desvanecerse. El observador no es una entidad aislada dentro de ti, es la mismísima látice en su estado primordial que ha logrado despertar a su propia naturaleza a través de tu ventana biológica. Al borrar los filtros del ego, nos convertimos en el enrejado mismo, alcanzando la plenitud de la conciencia de unidad donde el universo se experimenta, investigándose a sí mismo a través de nosotros. El hipercampo planetario y la red de las mentes. Jacobo Greenberg no concebía al ser humano como una isla aislada. Dado que nuestros campos neuronales interactúan de forma directa y constante con la látice, estos campos no se quedan confinados al interior de nuestros cuerpos, sino que se expanden e intersectan en el espacio con los campos energéticos de todos los demás seres humanos. Al entrelazarse estas morfologías mentales, se crea un tejido colosal, una matriz viviente y colectiva que abarca a toda la humanidad,
y a la que la teoría sintérgica llama el hipercampo o la red de las mentes. El hipercampo es, en esencia, un campo neuronal planetario cuya estructura global depende directamente de la calidad, coherencia y vibración de las interacciones cerebrales de todos nosotros. El autor plantea con asombro cómo las divisiones geográficas o ideologías en países, ciudades o pueblos moldean organizaciones hipercámpicas particulares. Cuando alimentamos el odio, el miedo o la separación, distorsionamos negativamente el hipercampo, pero cuando sintonizamos con el amor, la empatía, el arte y la alta abstracción, limpiamos el ruido cósmico y propulsamos el hipercampo hacia su evolución. Grinberg nos conecta aquí con la visión de Teilhard de Chardin, recordándonos que la evolución del universo tiene una dirección de complejificación y centralidad. Toda la creación se siente atraída magnéticamente hacia un mañana unificado, un imán cósmico del porvenir que actúa como el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, impulsándonos a despertar de la amnesia de la separación y a evolucionar con valentía en sintonía con las leyes del Creador. Al integrar la teoría sintérgica, comprendemos que la realidad no es una prisión externa e inamovible, sino un lienzo vivo de energía infinitamente maleable que responde con ternura, precisión y plasticidad a la pureza, calidad vibratoria y coherencia de nuestro corazón y de nuestra mente. No existe una separación real entre la mente y la materia. Formamos una sola trenza indivisible en el superconductor sagrado del espacio-tiempo. La gran tracción a nuestra sagrada existencia radica en negarnos a fluir en la experiencia, en cerrarnos al llamado de la expansión y en perpetuar las fronteras ficticias del miedo y del aislamiento. Elevar tu sintergía no es solo un concepto técnico, es un acto de amor supremo hacia ti mismo y hacia toda la existencia, pues al sanar tu mente y ordenar tus pensamientos, ordenas y sanas también una porción del entramado universal. Fuimos creados con un propósito cósmico, divino y glorioso. Al llegar al final de este recorrido por la teoría sintérgica, podemos reconocer varios mensajes fundamentales. Que la realidad visible podría constituir solamente una pequeña porción de una estructura mucho más profunda. Que la percepción humana no representa una copia exacta del mundo, sino una construcción surgida de la interacción entre la látice y el campo neuronal. Que la conciencia posee distintos niveles de organización y coherencia. Que la evolución interior puede entenderse como un incremento progresivo de sintergía. Que la integración creciente conduce hacia una experiencia más amplia de unidad. La realidad que experimentamos surge de la interacción entre la conciencia y la estructura fundamental del universo. Cada punto del espacio, que aparece como vacío e invisible para nuestra percepción, contiene la información total del resto de los puntos del universo. El desarrollo humano aparece entonces como una aventura permanente. No existe un punto final absoluto, existe un movimiento continuo hacia mayores niveles de comprensión, hacia mayores niveles de coherencia, hacia mayores niveles de unidad. Experimentarás y descodificarás el mayor número posible de bandas sintérgicas. Este es tu llamado al despertar, tu boleto hacia dimensiones más sutiles y luminosas del ser. A continuación te ofrezco algunos ejercicios prácticos inspirados en este libro. Para encarnar estas enseñanzas y no permitir que se queden en mera teoría abstracta, Jacobo nos sugiere herramientas prácticas fundamentadas en su modelo sintérgico. Pon en práctica estas 4 poderosas estrategias en tu día a día. Primero, la expansión de la duración del presente. Meditación de unificación simultánea. Busca un momento de quietud absoluta. Cierra los ojos y respira suavemente. En lugar de concentrarte en un solo pensamiento o sonido, intenta expandir activamente tu factor de direccionalidad
para percibir en un solo acto de atención unificada todos los estímulos posibles a la vez. Escucha el latido de tu corazón al mismo tiempo que atiende los sonidos lejanos de la calle. Percibe la temperatura de tu piel y la danza de los pensamientos en tu mente, y todo sin juzgar. Al sostener esta atención total y simultánea, incrementas la neurosintergia de tu cerebro y expandes la duración de tu presente, permitiendo que tu campo neuronal se sintonice de forma directa y armónica con el estado atemporal y puro de la látice fundamental. Segundo, activación del campo neuronal coherente. Siéntate en una posición cómoda, relaja los hombros, cierra tus ojos y lleva toda tu atención al centro mismo de tu pecho, a tu cuarto chakra. Siente el latido rítmicamente amoroso de tu corazón e imagina que con cada inhalación acumulas una luz dorada de paz y coherencia geométrica perfectas. Al exhalar, visualiza conscientemente cómo esa luz se expande más allá de tu cuerpo físico y de tu cráneo, creando una esfera radiante que interactúa suavemente con la látice a tu alrededor, elevando la sintergia del entorno. Mantén esta visualización durante unos 10 minutos diariamente antes de comenzar tu jornada para actuar como un emisor armónico de alta frecuencia. Tercero, el dominio del factor de direccionalidad. Elige un objeto simple en tu entorno cotidiano, como una pequeña planta, una piedra, o la llama de una vela, o el movimiento de una hoja arrastrada por el viento. Durante 5 a 10 minutos, deposita absolutamente toda tu atención en él de forma ininterrumpida. Cada vez que tu mente intente divagar, preocuparse o juzgar, regresa con inmenso amor y suavidad al objeto. A medida que sostienes la mirada y vacías tus filtros conceptuales, visualiza que ese objeto no es algo externo a ti, sino una hermosa distorsión de la misma látice a la que tú perteneces. Siente cómo la frontera entre tú, el observador, y el objeto, lo observado, comienza a disolverse en una vibración común, fortaleciendo tus neuroalgoritmos de unificación perceptiva y alcanzando el estado de samadhi o conciencia de unidad. Cuarto, purificación nocturna del entramado, la látice. Justo antes de dormir, toma conciencia de que tus emociones y pensamientos alteran la estructura invisible de tu habitación. Dedica los últimos minutos del día a irradiar conscientemente sentimientos puros de gratitud, de perdón y compasión hacia todo el espacio físico que te rodea. Siente cómo limpias la látice local de las tensiones, ruidos y distorsiones acumuladas durante la jornada, programando un descanso profundamente reparador y alineando tu mente con las bandas sintérgicas superiores de la conciencia universal. Querido compañero de ruta, te recuerdo que lo que hemos compartido el día de hoy representa una síntesis e interpretación del trabajo que el Dr. Jacobo Grinberg plasmó en su obra fundamental, la teoría sintérgica. Para absorber toda la riqueza, el rigor matemático, los experimentos de laboratorio y la profundidad científica de esta enseñanza, te invito a leer el libro completo, a sumergirte directamente en sus páginas para que vivas tu propia descodificación de esta grandiosa verdad. Suscríbete a este canal. Recorramos juntos el camino de la transformación. Gracias por ser, por estar y por co-crear un universo lleno de luz, amor y alta coherencia sintérgica. Hasta pronto y muchas gracias.